ZDI Misterios en el Aire ya está en todas tus plataformas de podcasting favoritas. Dale al follow ahora mismo porque ahí hay más misterios del mundo esperándote. La economía mundial sigue desplomándose al son de la pandemia. Marzo está siendo un mes fatídico. La crisis sanitaria está llevándose puesta a la economía. Con 2 lunes negros seguidos, los mercados entraron en una espiral de turbulencia pocas veces vista en la historia, que genera mucho pánico en los inversores. Hay un dicho en Wall Street que dice que los mercados suben por una escalera mecánica y bajan por un ascensor. Pero durante marzo, el ascensor estuvo yendo en ambas direcciones. El índice Standard & Poor's 500 se movió al menos un 4% en cada uno de los 5 días de la semana, cayendo 3 veces y subiendo 2. La última vez que había ocurrido algo de esta magnitud fue durante la Gran Depresión del año 1929, el crack del 29, la mayor crisis de la historia. El índice europeo cayó un 31% y la velocidad del desplome fue superior a la de otros acontecimientos importantes como el derrumbe de Lehman Brothers, el referéndum del Brexit, Fukushima, la crisis de la deuda de Rusia, las guerras de Irak, las burbujas de las .com, los ataques del 11 de septiembre y la crisis de la deuda de la zona euro. Miren si estamos ante algo histórico que superó todos esos acontecimientos. Pero, ¿es cierto que solo los ricos están llorando ahora mismo, como dicen algunos? ¿Está bien reírse a carcajadas de la caída de los mercados y festejar, como hacen otros? La respuesta a todas esas preguntas es un no rotundo, porque evidentemente no creo que a nadie le guste reírse de su propia desgracia, tampoco es inteligente. ¿Y por qué digo esto? Porque este pánico, esta turbulencia y esta crisis financiera que hoy viven los mercados va a impactar de lleno en tu bolsillo. Sí, te hablo a vos que sos una persona normal y tal vez no tenés millones de dólares en tu cuenta. Si los tenés, te felicito porque habrás hecho un gran trabajo para conseguirlos. Pero como no creo que sea el caso de la mayoría de los que estamos acá, en este video te voy a contar cómo va a impactar la caída de los mercados en tu economía y hasta cuándo vamos a estar sumergidos en esta crisis económica y en esta recesión histórica que se viene. Por eso, lo que nos convoca hoy es la recesión económica que se viene y hasta cuándo va a durar esta situación desesperanzadora y muy dolorosa. Bienvenidos a ZDI. Para entender bien cómo funciona la economía mundial, primero tenemos que saber separar las peras de las manzanas. No es lo mismo una crisis financiera que una crisis económica. Aunque muchas veces estos términos se usan como sinónimos, no son lo mismo. No es lo mismo una crisis financiera que una crisis económica. Vamos a ver por qué. Una crisis financiera es una caída abrupta de los mercados, con altibajos, con mucha volatilidad y turbulencia, donde de repente un día los mercados caen de manera demoledora y al siguiente se recuperan para luego caer aún más. Ese periodo de inestabilidad es una crisis financiera y es lo que estamos viendo ahora mismo. En cambio, una crisis económica o una recesión económica es algo mucho más profundo, que impacta de lleno en tu bolsillo, en el mío y en el de tu vecino. Las crisis económicas son padecidas por la mayoría de las personas de un país. Los expertos consideran que la economía entra en una recesión o crisis económica cuando cae durante 2 trimestres consecutivos. Y es importante aclarar también que si bien muchas veces las crisis financieras pueden terminar provocando crisis económicas, esto no siempre sucede. Puede haber una crisis financiera sin terminar desembocando en una crisis económica. Ahora, sabiendo todo esto, es importante decir que la situación mundial que estamos viviendo ahora mismo es casi seguro que desembocará directo en una crisis económica muy importante entre 2020 y 2021. Donald Trump ya dijo que es muy probable que la pandemia se termine entre julio y agosto y que posiblemente Estados Unidos entrará en una recesión económica, lo que afectará evidentemente a todo el resto del mundo. Habrá que prepararse para lo que estamos por vivir y lo que estamos viviendo porque esto recién comienza. Esto es algo histórico que vamos a recordar para toda la vida, tanto por la emergencia sanitaria como por los terremotos económicos que se vienen. Créanme que después del coronavirus, el mundo va a ser totalmente distinto al que conocemos en la actualidad. Pero
Sabiendo esto, teniendo en cuenta todos estos datos, ¿cuánto va a durar el caos y la recesión económica? Seguramente es una pregunta que se hacen muchos y que quieren saber hasta cuándo vamos a estar en esta situación de calamidad económica. Miren, les voy a contar algo. Desde la Segunda Guerra Mundial, en promedio los mercados bajistas duraron 14 meses, es decir, 1 año y 2 meses de promedio. La historia muestra que cuando más rápido entra un índice en un mercado bajista, más corta tiende a ser su duración. El mercado bajista más corto para el Standard & Poor's 500, por ejemplo, fue en el año 1990. Duró casi 3 meses, cayendo un 20% en ese periodo. El más largo duró 61 meses y terminó en marzo de 1942, acumulando una caída del 60%, lo que equivale a 5 años de caída económica. Mientras que este año, solo en las 2 primeras semanas de marzo, la bolsa de Nueva York perdió más del 30% solo en 2 semanas. Imagínense la gravedad del asunto. Sabiendo de esto y viendo lo rápido que entraron en caída los mercados, podríamos esperar que esta crisis financiera dure unos meses. Sin embargo, las secuelas van a durar bastante más, y esas secuelas es lo que vamos a ver traducido en una recesión económica, en una crisis económica. Por ejemplo, el crack del 29 no duró poco. Fueron 8 años donde el mundo estuvo sumergido en una crisis y en una miseria total. Y si esto sigue así, no me quiero atrever a decir que va a ser igual que en aquellos tiempos, pero créanme que el golpe que nos vamos a dar va a ser muy fuerte y va a cambiar el mundo para siempre. Hoy vivimos en un mundo caótico, mucho más complejo que en el siglo XX, y eso se debe a la globalización. El paciente cero de esta pandemia que estamos viviendo es sin dudas la globalización. Por eso, aquellos países que cerraron sus fronteras a tiempo fueron los que menos sufrieron. Al ser un mundo muy convulsionado, podrían aparecer factores inesperados que hagan que la crisis dure mucho más de lo esperado. De hecho, esta pandemia es algo totalmente inesperado. Es un cisne negro con el que nadie contaba. Por supuesto que la crisis no solo afectará a Europa y a Estados Unidos, sino también al tercer mundo. Y dentro de ese tercer mundo está América Latina, que entre los populismos, la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción y la pandemia, no para de hundirse cada vez más en la miseria. Es por eso que les decía que esta situación no es para reírse, porque va a afectar a América Latina. Y es increíble la imbecilidad que se ve muchas veces en las redes sociales, ver cómo latinos se ríen de la caída de los mercados cuando a ellos también les va a afectar. Pero eso es lo que hace el fanatismo y sobre todo los populismos. Además, por otra parte, los sistemas sanitarios latinos no están preparados para hacer frente a tal crisis sanitaria, lo cual puede ser muy peligroso y su pico máximo se va a ver en las próximas semanas. Ojalá no pase a mayores, aunque el compromiso y la responsabilidad social en Latinoamérica está siendo totalmente nulo. Como les decía, a la gente parece no importarle nada, se ríen, toman todo esto a chiste y la verdad es algo realmente serio que nos pone en peligro a todos. Hay que tomar conciencia de lo que estamos viviendo y ser muy responsables. Pero ese es el mundo globalizado en el que vivimos, un mundo bajo el efecto mariposa, donde un chino se come un murciélago contaminado en Wuhan y termina arruinando la vida de millones de personas, algo que hace 30, 40 o 50 años atrás era impensado que pasara, o al menos era mucho más poco probable. Como todo, nuestra realidad tiene ventajas y desventajas. La globalización tiene cosas hermosas, como por ejemplo que yo ahora mismo pueda estar hablándoles a todos ustedes y que me estén escuchando tal vez desde México, desde Colombia, desde Estados Unidos de América, desde Perú, desde Chile, desde España, y poder llegar. Eso es obra de la globalización. Pero también la globalización tiene otras cosas que no son tan buenas o que son muy malas, como por ejemplo esta pandemia y la irresponsabilidad social que se propaga por las redes sociales, incluso más rápido que el virus. Pero de eso se trata un poco la vida, de enfrentar desafíos, de tender puentes y de transformar las situaciones desfavorables, el dolor,
las injusticias en cosas positivas y constructivas para todos. Y como seres humanos sabemos mucho de esto. Está en nuestro ADN saber reinventarnos después de un fracaso, levantarnos después de una caída y hacernos fuertes después de un golpe y contraatacar. Y de eso se trata. Por eso confío en que vamos a salir de esta crisis sanitaria y económica mucho más fuertes que antes y con mucha más experiencia, aprendiendo de los errores y rescatando las virtudes. Eso es lo que nos hace humanos. Así que espero que te haya servido este podcast y este video. Compartilo en todas tus redes sociales, con tus amigos, con tus familiares, para que puedan estar informados de todo. Y como te digo siempre, mi nombre es Lai y te veo la próxima con más ZDI, Nación de Misterios, el lugar donde no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. Hasta luego.